Entonces, buenas noches para todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Catalina Trujillo, yo soy residente en Medicina de Urgencias de la Universidad de Caldas y el día de hoy vamos a hablar de emergencias tiroideas. ¿Por qué es importante hablar de emergencias tiroideas? Y es precisamente porque si bien es una condición que es rara, es potencialmente mortal y es por eso que debemos saberla reconocer, debemos saberla tratar de manera inmediata y esto nos va a impactar mucho pues en la sobrevida de estos pacientes que si bien ha mejorado mucho esas tasas de mortalidad, igual siguen siendo altas en esta población. El orden del día que les traigo para hoy es la definición, epidemiología, mecanismos fisiopatológicos, manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento agudo de las dos condiciones principales, que va a ser el coma mixedematoso y que va a ser la tormenta tiroidea. Entonces, para empezar hablando del coma mixedematoso, esta va a ser la expresión extrema del hipotiroidismo grave. Su incidencia es rara, oscila entre 0.22 a 1.08 por millón de pacientes al año, eso depende de la literatura que se revise. La tasa de mortalidad sí ha bajado de manera importante, inclusive antes oscilaba alrededor del 60-70% y ya se ha visto que ha bajado del 20 al 25% y esto es precisamente por el diagnóstico y el manejo agresivo que se da en este tipo de pacientes. Por lo general van a ser pacientes que van a tener un hipotiroidismo de larga data o un hipotiroidismo que no se había diagnosticado previamente y la mayoría de casos se va a presentar en mujeres con una relación de 8:1 y adicionalmente las mujeres van a ser por lo general mayor de 60 años, hasta en el 80% de los casos. Este coma mixedematoso va a surgir frecuentemente de un hipotiroidismo primario, más o menos del 90 al 95% de los casos. Y la etiología principal va a ser por una tiroiditis de Hashimoto. También se ha visto otras condiciones, como el uso de yodo radiactivo, pacientes que se someten a cirugías tiroideas o inclusive el uso de medicamentos, principalmente la amiodarona o el carbonato de litio. Y también el hipotiroidismo central, digamos que una proporción más baja, hablamos más o menos del 5 al 15% de los casos, también se puede asociar con este coma mixedematoso. Si bien nosotros lo mencionamos como coma mixedematoso, hay que tener claro que la mayoría de estos pacientes no van a llegar como tal en coma. Si llegan con deterioro neurológico, inclusive pueden estar somnolientos, pueden tener inclusive alteraciones de la memoria, como vamos a ver ahorita en las manifestaciones clínicas, pero digamos que ya la parte más agresiva y la parte más severa del deterioro neurológico va a ser ese coma, y si bien no se va a presentar en todos los pacientes, en el momento en que se presente ese coma, pues se va a asociar con peor pronóstico. Entonces, este término lo han venido cambiando en los últimos años, ya no se menciona como coma mixedematoso, sino más que todo como una crisis mixedematosa. Para hablar un poquito de epidemiología, entonces, los asiáticos son los que más han evaluado y han estudiado este tipo de pacientes. Este fue un estudio que se realizó en Japón, que quería evaluar todas esas características clínicas, las comorbilidades, los tratamientos que se le aplicaban a estos pacientes y cómo era su asociación con respecto a la parte de la mortalidad. Este fue un estudio observacional retrospectivo que tomó una base de datos nacional de pacientes hospitalizados en Japón durante el intervalo de tiempo del 2010 al 2013. Eran 19 millones de admisiones y de esos 19 millones, 149 personas tenían un diagnóstico de una crisis mixedematosa. La mortalidad en general de estos pacientes fue alrededor del 29.5%. ¿Y qué es importante resaltar dentro de las características de los pacientes? Primero, de que, como les mencionaba, el sexo era más frecuente en las mujeres que en los hombres. Con respecto a la edad, a medida de que aumentaba la edad por encima de los 60, 70 años, era mucho mayor la incidencia de crisis mixedematosa. Otra cosa también muy importante es la estación. Por lo general, estos pacientes, dentro de los factores precipitantes que se mostraban, era que en las épocas de invierno presentaban mayor exacerbación de ese hipotiroidismo que los llevaba pues a esa crisis mixedematosa. Con respecto a los tratamientos que se dieron en estos pacientes, la mayoría se les dio solamente T4, porque vamos a ver que inclusive se puede hacer una combinación de T4 y T3 en unos casos específicos. Y algo también muy importante acá resaltar es que los pacientes a los que se les daba esteroides o uso de catecolaminas o las dos juntas y los pacientes que tenían ventilación mecánica eran pacientes que se morían más cuando tenían estas crisis mixedematosas. Con respecto a las comorbilidades, en el momento del ingreso hospitalario, también se demostró que la diabetes mellitus fue la única que se asoció de manera dependiente a una mayor mortalidad en este tipo de pacientes. Y cuando se hicieron
todos los análisis de regresión logística multivariada encontraron que la edad y el uso de las catecolaminas o el uso de esteroides eran las variables que más se relacionaban con mortalidad en este tipo de pacientes. Ahora bien, hablando un poquito de fisiología de la glándula tiroides, no me voy a detener mucho, pero sí para recordar, la tiroides es una glándula endocrina que se encuentra en la región anterior del cuello. Esta se encarga de producir hormonas tiroideas, T4 y T3, y estas hormonas tiroideas lo que van a hacer es que van a ejercer una función a nivel de los tejidos periféricos en prácticamente todos los órganos pues del cuerpo humano. ¿Qué es importante de esto? Que ellos necesitan un oligoelemento, que es el yodo, para poder generar esa síntesis de hormona tiroidea. Y por otra parte, esa liberación de hormonas tiroideas va a estar regulada a través del eje hipotálamo hipófisis tiroides. Entonces, el hipotálamo va a producir hormona liberadora de tirotropina. Esta, a su vez, lo que va a hacer es estimular la TSH a nivel de la adenohipófisis. Y esta lo que va a hacer es estimular la tiroides para que produzca la T4 y la T3. Datos importantes. La T3, el 20% de los casos va a ser producida directamente en la glándula tiroides, pero un 80% de los casos va a ser producida por esa conversión periférica de esa T4 en T3 después de llegar pues, a la circulación sistémica. ¿Y qué es importante en este caso? Es que la T3 es la hormona que es la metabólicamente activa y es la que va a ejercer todas esas funciones a nivel intracelular en todos los tejidos periféricos. También para recordar, estas hormonas a nivel de la circulación sistémica van a ir unidas con una globulina transportadora de estas hormonas tiroideas y también van a ir unidas a la albúmina. Más del 99% de estas hormonas tiroideas se unen a esas proteínas plasmáticas y la fracción libre es la que va a hacer y la que va a ejercer pues, todas esas funciones a nivel de los tejidos periféricos. Entonces, ya entendiendo esta fisiología, entonces la fisiopatología, ¿cómo va a estar dada? Entonces, tenemos un paciente, como les mencionaba, que tiene un antecedente ya conocido de un hipotiroidismo, o inclusive puede ser un diagnóstico de novo, que si bien ya tiene una sintomatología secundaria de ese hipotiroidismo, que ya todos la conocemos, síntomas inespecíficos, intolerancia al frío, piel seca, cabello seco, quebradizo, aumento de peso, entre otras, pues va a necesitar un factor precipitante, que en la mayoría de casos va a ser un proceso infeccioso, y esto lo que va a hacer es que me va a generar una disminución de esa T4 libre. Al tener esa disminución de esa T4, pues va a haber una disminución por ende de esa conversión periférica de T4 a T3, que es la metabólicamente activa, y esta me va a generar todos esos síntomas y todos esos cambios a nivel pues, de los diferentes órganos. Por ejemplo, a nivel endocrino, me va a generar una disminución de esa gluconeogénesis y glucogenólisis con posterior hipocortisolismo, que se traduce más o menos en una insuficiencia adrenal relativa en estos casos. Adicionalmente, se puede presentar cuadros de hipoglicemia y esto pues van a ser manifestaciones del coma mixedematoso. Por otra parte, a nivel neurológico va a haber disminución de esa termogénesis con hipotermia secundaria y también me puede generar alteración del estado de conciencia. A nivel respiratorio va a haber una disminución de esa sensibilidad al hipercambio y la hipoxemia con una insuficiencia respiratoria secundaria, anoxia cerebral, también deterioro neurológico y posterior coma. A nivel cardiovascular, se va a traducir en una disminución del inotropismo y el cronotropismo. Esto va a generar una disminución del volumen sistólico que va a impactar en ese gasto cardíaco y también me puede predisponer a hipotensión y choque. Y a nivel renal va a haber una disminución de la tasa de filtración glomerular, adicionalmente un aumento de esa permeabilidad vascular con un aumento de la vasopresina y una mayor retención de agua, y esto se va a traducir también en una hiponatremia ilusional, en mayor edema a nivel intersticial, y eso también son características importantes del coma mixedematoso. ¿Qué factores precipitantes debemos reconocer en estos pacientes? Lo más importante es siempre descartar procesos infecciosos. ¿Y por qué? Porque en estos pacientes, como hay una alteración de esa termogénesis, por lo general pueden debutar con procesos infecciosos y no presentan fiebre. Entonces, es muy importante siempre sospecharla en este caso. Con respecto a los medicamentos, entonces siempre evaluar si el paciente es adherente o no al manejo con la levotiroxina. También los depresores del sistema nervioso central como anestésicos, sedantes, narcóticos, o inclusive el manejo con la amiodarona y el carbonato de litio, que también pues son tirotóxicos y también pueden generar esas crisis mixedematosas.
Las bajas temperaturas, pues como les mencionaba, las épocas de invierno, esa exposición por tiempo prolongado pues a esas temperaturas bajas, los procesos pues de alteraciones metabólicas como acidosis, hipoglicemias, trastornos hidroelectrolíticos, el trauma también, los procesos quirúrgicos, por ejemplo, los pacientes que se someten a tiroidectomía también pueden presentar crisis mixedematosa, también los eventos tromboembólicos como el ACV, el infarto agudo de miocardio o el tromboembolismo pulmonar. Y algo también que se ha descrito es inclusive en la hemorragia de vías digestivas altas. Entonces, dentro de las manifestaciones clínicas, son supremamente inespecíficas. No hay como tal una característica clínica que a mí me dé el diagnóstico certero de que el paciente tenga una crisis mixedematosa. Sin embargo, ¿cuáles son los síntomas clásicos que se han pues, demostrado en estos pacientes? Y lo primero es ese deterioro neurológico asociado a un cuadro de hipotermia, que por lo general mencionan temperaturas por debajo de 35 grados, pero inclusive pueden llegar hasta hipotermia severa, 27 grados. Y esto asociado a episodios de hipotensión, bradicardia, hipoventilación e hiponatremia. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente con una crisis mixedematosa, lo primero es evaluarlo pues, físicamente. ¿Sí? El mixedema es un edema que va a ser mucinoso, que se debe a esa acumulación de mucopolisacáridos a nivel del espacio intersticial. Es un edema que es pastoso, que no va a dejar fóvea. Adicionalmente va a ser de localización periorbitaria y acral. El cabello va a ser un cabello que es seco, que es quebradizo, que es escaso. Adicionalmente ellos pueden presentar algo que se llama una madarosis supraciliar, que es la pérdida del vello a nivel de la punta de la ceja. También pueden presentar macroglosia y la piel fría, pálida, seca, áspera y rugosa. Inclusive menciona que puede ser como cuando uno toca la piel de un elefante. ¿Qué otras manifestaciones clínicas van a presentar? Esto depende del órgano afectado. Entonces, a nivel del sistema nervioso central, pueden presentar desde cuadros de letargo, embotamiento, somnolencia, inclusive alteración a nivel de la memoria, disfunciones cognitivas, depresión y psicosis. Pueden tener alteraciones a nivel cerebelosas, adiabococinesia, ataxia. Hasta el 25% de los pacientes pueden tener síndromes convulsivos focales o generalizados. Y lo que les mencionaba, la presencia de coma es un indicador de mal pronóstico. No todos los pacientes van a debutar con coma, pero en el caso en que se presente, pues esto ya aumenta la mortalidad. A nivel hematológico, los pacientes van a tener un mayor riesgo de sangrado. ¿Sí? A diferencia de los pacientes que son hipotiroideos leves, que tienen un mayor riesgo protrombótico, estos pacientes van a tener un síndrome de von Willebrand adquirido y van a tener disminución de factores de la coagulación, principalmente del 5, 7, 8, 9, 10, que va a predisponer a mayor sangrado. Además, estos pacientes pueden presentar anemias, ya sean secundarios a esa coagulopatía y posterior sangrado, o inclusive puede ser anemias macrocíticas secundarios a deficiencia de vitamina B12, y esto también puede alterar aún más esa alteración neurológica que presentan estos pacientes. También a nivel pues, cardiovascular se pueden presentar con bajo gasto cardíaco secundario a esa disminución del inotropismo y del cronotropismo, la bradicardia, y pueden llegar hasta estados de hipotensión y choque. Los pacientes en la radiografía de tórax pueden presentar cardiomegalia, y esta cardiomegalia puede ser secundaria o a una dilatación ventricular por esa miotoxicidad que generan estas hormonas tiroideas, o pueden generar derrame pericárdico por esa acumulación de esos mucopolisacáridos a nivel del espacio pericárdico. A nivel electrocardiográfico, entonces pueden presentar desde bradicardia hasta bloqueos a veces completos, ondas triaplanadas o invertidas, QTs prolongados, y esto puede predisponer inclusive a arritmias de tipo ventricular. A nivel pulmonar, los pacientes van a debutar con hipoventilación e insuficiencia respiratoria. Ellas tienen una disminución de sensar a nivel neurológico, pues la parte del oxígeno, y adicionalmente las hormonas tiroideas van a generar una lesión a nivel de los músculos respiratorios del diafragma, generando lo que se llama una miopatía hipotiroidea, y eso también puede alterar la parte de la ventilación, predisponiendo a esa insuficiencia respiratoria de tipo hipercápnico. También van a tener obstrucción de la vía aérea superior, y esto se debe a la macroglosia y al edema que tiene a nivel pues, de la faringe de la vía aérea superior, que genera pues la obstrucción, y también puede generar derrames pleurales, también por esa acumulación de los mucopolisacáridos.
A nivel renal e hidroelectrolítico, entonces va a haber una disminución de ese flujo renal, con una disminución de la tasa de filtración glomerular y adicionalmente se va a presentar un aumento de la vasopresina con la posterior pues absorción de agua y aumento del agua corporal total, con una hiponatremia ilusional. Estos pacientes por esa misma miopatía hipotiroidea pueden generar rhabdomiólisis con un aumento pues, de la CPK en estos pacientes y también esto puede predisponer a lesión renal aguda y adicionalmente hasta el 5 a 10% de los pacientes pueden generar una insuficiencia renal relativa. A nivel gastrointestinal, los pacientes debutan con dolor abdominal, náuseas, anorexia, inclusive puede llegar a cuadros de ilio paralítico, síndromes de mala absorción, también pueden tener acumulación a nivel de la cavidad peritoneal y también pueden debutar con sangrados gastrointestinales secundarios a la coagulopatía. ¿Cómo se hace el diagnóstico de estos pacientes con crisis mixedematosa? Entonces, el diagnóstico es puramente clínico. No va a existir ninguna prueba de laboratorio que sea patognomónica y que me vaya a establecer el diagnóstico definitivo de esa crisis mixedematosa. Sin embargo, sí recomiendan de que uno debe sospechar de que todo paciente que se encuentre en estado comatoso o que se encuentre con un deterioro del estado de conciencia, con hipotermia, o que un paciente tenga un proceso infeccioso, pero que tenga ausencia de fiebre, hiponatremia o hipercapnia, en estos casos siempre se les debería tomar al ingreso hospitalario una función tiroidea, principalmente para descartar crisis mixedematosa. Entonces, si bien no hay un diagnóstico certero en las pruebas de laboratorio para yo definir que se trate de una crisis mixedematosa, sí es importante, pues uno, para saber si el paciente pues iba a tener un hipotiroidismo de base, ¿cierto? Y la otra va a ser para descartar complicaciones asociadas. Entonces, a nivel de la función tiroidea, el paciente va a dotar con una TSH elevada y una T4 libre y T3 total que van a estar bajas o consumidas. Adicionalmente, recomienda que el paciente se le debería tomar el cortisol plasmático y esto es para evaluar pues cómo está la parte del hipocortisolismo y la insuficiencia adrenal. Sin embargo, pues vamos a ver que de todas maneras en estos pacientes se debe utilizar pues la terapia con glucocorticoides. También tomar pues electrolitos y esto es importante para descartar hiponatremia, también glucometría para evaluar la glicemia, gases arteriales para evaluar hipoxemia, hipercapnia y la hipercalemia. Función renal para descartar lesión renal aguda, la CPK, también estos pacientes pueden tener LDH elevada, la anemia que ya les mencioné, inclusive pueden debutar con leucopenia y es muy importante siempre evaluar los antecedentes médicos de estos pacientes. Entonces, como les he ido contando, es una condición que es pues difícil de diagnosticar, sí, que es muy inespecífica, que esto puede, digamos que mimetizar cualquier pues patología, ven que los signos son súper inespecíficos a nivel de todos los órganos, pero estos autores, Popoveniuk y colaboradores, hicieron un estudio en los cuales querían desarrollar unos criterios diagnósticos para el coma mixedematoso. Esto lo realizaron ya hace casi 10 años, en el 2014, con un estudio retrospectivo unicéntrico y tomaron 21 pacientes con diagnóstico de crisis mixedematosa. De esos pacientes con diagnóstico de crisis mixedematosa, entonces, tomaron varias diferentes variables, ¿sí? El género, tomaron todas las disfunciones orgánicas que tenían, la edad, si había factor o no precipitante, entre otros. Y con todas estas variables lo que hicieron fue desarrollar ese score, tomar unos puntos de corte para definir si el paciente o tenía un alto riesgo de crisis mixedematosa o diagnóstica de crisis mixedematosa, de que pudiera estar en riesgo de presentarla o de que era muy poco probable de que el paciente tuviera crisis mixedematosa. Y lo que hicieron fue hacer un análisis retrospectivo de esos mismos pacientes, aplicándoles ese score y definiendo cuáles de esos efectivamente tenían pues la crisis mixedematosa. Para mostrarles de los 21 pacientes que es lo importante, y es que tenemos 14 de esos 21 con crisis mixedematosa, donde vemos que los puntajes de ese score fueron mayores de 60. Ellos tomaban el valor de corte de 60 para definir pues, el diagnóstico de crisis mixedematosa. Y vemos que esos 14 pacientes de los 21 pues, tenía como tal la crisis mixedematosa. Y cuando evaluaron a estos pacientes, el resto de los 7 pacientes, y tomaron pues las características, en estos casos los pacientes no tenían crisis mixedematosa y el score
de riesgo, pues efectivamente fue por debajo de 60, que eran pacientes que en realidad pues no tenían crisis mixedematosa o que tenían un riesgo intermedio de que pudieran tener la crisis mixedematosa, pero pues no lo diagnosticaron. Y cuando evaluaron todos esos criterios de riesgo que ellos tomaron, disfunción en cuanto a la termorregulación, alteraciones en el sistema nervioso central, hallazgos a nivel gastrointestinal, disfunción cardiovascular, alteraciones metabólicas y que hayan un evento precipitante, se dieron cuenta de que el área bajo la curva era supremamente buena, de 0.88, con una muy buena precisión para definir o discriminar los pacientes que pudieran tener pues esa condición, y encontrando sensibilidades del 100% con una especificidad pues que también es buena, 85.7%, para definir pues la crisis mixedematosa en estos pacientes. Si bien el juicio clínico también es importante, pues en estos casos digamos que nos puede servir como herramienta para nosotros llenarnos de motivos y poder tener una sospecha clínica alta de una crisis mixedematosa e instaurar el manejo inmediato de este tipo de pacientes sin tener que esperar para clínicos, sin tener que esperar la función tiroidea y yo poder tratar a ese paciente para poder que me impacte pues en la sobrevida del mismo. Los valores de cortes que ellos utilizaron fueron 60, de 60 para arriba el paciente pues era altamente sugestivo o inclusive diagnóstico de coma mixedematoso, de 25 a 59 tenía un alto riesgo de coma mixedematoso y por debajo de 25 pues era muy poco probable que el paciente tuviera coma mixedematoso y lo iba a ir a buscar pues como otras causas adicionales. Con respecto al tratamiento, entonces, lo primordial siempre es una terapia de soporte. Estos pacientes deben ir a una unidad de cuidados intensivos para su manejo. Siempre evaluar la vía aérea y la ventilación. Por lo general, estos pacientes con el coma que ellos tienen y la insuficiencia respiratoria hipercárnica que generan, pues casi siempre se van a beneficiar pues de la protección de la vía aérea. En los pacientes, cuando presentan hipotermia, lo ideal es hacer unas medidas para mejorar esa temperatura. 1, aumentando la temperatura ambiente, o 2, utilizando mantas, pero mantas regulares, no mantas térmicas. ¿Y por qué? Porque si yo utilizo manta térmica en estos pacientes, esto me va a aumentar la vasodilatación y me puede empeorar el choque y la hipotensión de estos pacientes. A nivel de la hipotensión, se debe manejar con reposición hídrica. En los casos en los que el paciente pues esté deshidratado y que adicionalmente tengan pues hiponatremia, entonces se puede manejar con la solución salina isotónica, o en el caso, por ejemplo, de los pacientes que debutan con hipoglicemia, pues se pueden dar líquidos dextrosados y siempre pues evaluando cómo está pues, la sobrecarga hídrica de estos pacientes y evitando pues la corrección excesiva de los mismos. A nivel de la hiponatremia, entonces, ellos mencionan un valor de corte importante y es 120. Si el sodio está menor de 120 en estos pacientes, lo ideal es yo darle un bolo de solución salina hipertónica, puede ser 50, 100 cc de hipertónica al 3%. Y adicionalmente, casi que de manera inmediata, darle una dosis de furosemida de 40 a 120 miligramos. Y la idea de esto es para generar una diuresis, pero una diuresis pues, o sea, que bote agua, que elimine agua, que es lo que le está generando a este paciente por ese aumento de la vasopresina. Ellos mencionan que aumentar al menos 2 a 4 miliequivalentes por litro del sodio, digamos que va a proteger el cerebro y va a disminuir la PIC. Entonces, digamos que esto puede ser importante en estos casos para que evite que el paciente pues vaya a convulsionar o que vaya a tener alguna complicación a nivel neurológico. Si el sodio está mayor de 120, ¿qué recomiendan? No haga reposición, simplemente restricción hídrica. Con la restricción hídrica tienen estos pacientes y con los líquidos pues, isotónicos para poder pues, aumentar otra vez ese sodio. Y tratar la causa subyacente. Que como les mencioné, lo primordial, lo que siempre se debe descartar son los antibióticos, o sea que muy probable estos pacientes se vayan de hemocultivos, lo ideal y recomiendan es que inicien terapia antibiótica empírica, y después de que ya se pueda descartar el proceso infeccioso y si retiren los antibióticos, pero casi siempre estos pacientes deberían iniciarse terapia antibiótica. Y ahora bien, cuando nos vamos a los manejos iniciales que deberían tener estos pacientes, lo primordial es el reemplazo de las hormonas tiroideas, ¿sí? Y ese reemplazo de las hormonas tiroideas para esa crisis mixedematosa debe ser con levotiroxina intravenosa. ¿Cuál es el problema aquí pues en Colombia? Nosotros no tenemos levotiroxina intravenosa, nosotros lo tenemos que hacer por vía oral. En este caso, como los pacientes van a tener deterioro neurológico a través de una sonda orogástrica o nasogástrica. ¿Qué recomiendan las guías? Una dosis de carga de 200 a 400 microgramos y ya luego dosis espaciadas al otro día de 1.6 microgramos kilo
si es por vía oral o si es por vía intravenosa, dar el 75% de esa dosis. Y siempre tener en cuenta a los pacientes con antecedentes de enfermedades coronarias, porque en esos, digamos que las dosis deberían ser menores, porque una de las reacciones de estas hormonas tiroideas es que pueden predisponer a arritmias, a procesos isquémicos, entonces siempre se deben tener monitorizados estos pacientes pues a nivel cardíaco. Como nosotros no tenemos pues levotiroxina endovenosa, ¿qué se recomienda? Entonces levotiroxina a través de una sonda orogástrica, 500 microgramos, y posteriormente se dan dosis de 100 microgramos cada 8 horas. ¿Qué pasa? Como la levotiroxina se da por sonda orogástrica, digamos que el proceso de absorción es un poquito más errático. Entonces, por eso es que recomiendan que las dosis sean un poquito más altas, inclusive casi que doblar la dosis para que la absorción pueda ser mucho mejor. Y siempre ya evaluar toda la parte pues de los valores de las hormonas tiroideas T4, T3, y dependiendo de esos valores y de los hallazgos clínicos, si el paciente mejora estado neurológico, si el paciente empieza a tener mejoría pues en las fallas de órganos, todo eso, ya ir disminuyendo pues la dosis de la levotiroxina, disminuyendo la dosis de la levotiroxina, pues vamos a ver que principalmente es la T3. Pero también algo importante tener en cuenta es que si estos índices no mejoran o si estos hallazgos no mejoran y pues la disminución de las hormonas tiroideas sigue siendo alta o sigue siendo pues como estacionaria y no hay mejoría de las mismas, pues lo ideal es ir aumentando la dosis, pero de una manera muy progresiva, evitando pues las reacciones a nivel cardiovascular que puedan presentar. Con respecto a la T3, que es la liotironina, digamos que está muy debatido si usarla o no. Uno pudiera simplemente usar la levotiroxina o uno pudiera utilizar las dos. No hay como tal ensayos clínicos que haga comparación de una y la otra. Entonces, digamos que es una opción. De todas maneras, la recomendación es débil, la evidencia pues de la calidad es baja. Como son todas estas recomendaciones, no hay ensayos clínicos pues, que aborden estas terapias en estos pacientes. La mayoría son opinión de expertos o pues series de casos, pero pues muy aislados. Entonces, digamos que por eso es que no hay mucha pues evidencia al respecto. Entonces, con respecto a la triiotironina, recomiendan una dosis baja de 5 a 20 microgramos, seguida ya hay una dosis de mantenimiento de 2.5 a 10 microgramos cada 8 horas. Siempre teniendo en cuenta a los pacientes con enfermedad coronaria, como les mencionaba, pues en estos deben ser dosis menores o inclusive pues ni se debería utilizar, porque se ha visto que la dosis más alta, digamos que se está asociada con mayor mortalidad en este tipo de pacientes. Y a medida que el paciente ya vaya mejorando, se vaya recuperando, pues ya se puede retirar la T3 y se puede continuar con la levotiroxina únicamente. Con respecto al uso de corticoides, entonces se debe hacer una cobertura empírica de esos pacientes, siempre darlo de terapia inicial con la administración de las hormonas tiroideas y siempre se deben dar a dosis de estrés, entonces recomienda de 50 a 100 miligramos cada 6 a 8 horas en estos pacientes por esa insuficiencia renal relativa que presenta. Y los criterios de valoración terapéutica, entonces básicamente se van a evaluar es con parámetros clínicos y paraclínicos. A nivel clínico, entonces que haya mejoría de todos los parámetros cardíacos, renales, pulmonares, a nivel neurológico, metabólico, y que veamos que la T3 y la T4, pues la T4 libre y la T3 total vayan disminuyendo, se toma cada 24 a 48 horas los valores, que vayan pues teniendo una curva hacia el descenso. La TSH pues digamos que va a disminuir en un periodo más prolongado, entonces pues digamos que no se toma pues de manera pues rutinaria, pero entonces digamos que con esos valores podemos definir pues si el paciente está mejorando o no pues a la terapia de la misma. Esto es como las conclusiones con respecto pues al tratamiento, ¿sí? O sea, toda la parte del manejo de soporte, la resucitación de fluidos, el reemplazo hormonal que es supremamente importante, glucocorticoides, tratar todas las alteraciones hidroelectrolíticas, principalmente la hiponatremia, el calentamiento con mantas regulares, ¿cierto? Evitando la pérdida de calor, no con mantas térmicas porque podemos empeorar el choque. Y pues tratar obviamente la enfermedad subyacente que fue la que le generó pues la crisis mixedematosa al paciente. Ahora bien, hablando de tormenta tiroidea, entonces la tormenta tiroidea va a ser la manifestación severamente exagerada de la tirotoxicosis. Esta por lo general va a tener una etiología secundaria de enfermedad de Graves o al bocio tóxico multimodular.
Con respecto pues a las admisiones hospitalarias, oscilan alrededor del 1 al 2% por tirotoxicosis, pero en pacientes hospitalizados se ha visto que inclusive la incidencia aumenta casi hasta el 6% en los pacientes que llegan con tirotoxicosis. Es más común en las mujeres, nuevamente, y las tasas de mortalidad también han disminuido con el tiempo y con las terapias que se instauran de manera mucho pues, más rápida y más intensivas, hasta el 10 al 20%. Pero si no se maneja y no se trata esta tormenta tiroidea, inclusive la mortalidad puede ser mayor del 90%. A nivel epidemiológico, este también es un estudio, pues este es chino, que evalúa todos esos factores asociados con la mortalidad en los pacientes que presentan tormenta tiroidea. Se realizó en Taiwán y también fue pues un estudio de una base de datos de pacientes que fueron ingresados por tirotoxicosis en un periodo de casi 10 años. Ellos quisieron evaluar la prevalencia, la incidencia, las complicaciones y la tasa de mortalidad relacionada con la tormenta tiroidea, y de todos esos ingresos hospitalarios, 1.244 pacientes fueron diagnosticados con tormenta tiroidea en este estudio. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta en este cuadro? Las características, que a diferencia de la crisis mixedematosa, en estos pacientes el verano se asoció más con los factores precipitantes para generar una tormenta tiroidea. Con respecto al sexo, también fue más prevalente en las mujeres, y con respecto a la edad, en este caso, inclusive después de los 30 años, ya se vio un aumento de la presencia pues, o el riesgo de tormenta tiroidea en este tipo de pacientes. Con respecto a las comorbilidades, dentro de los 3 meses antes de la admisión hospitalaria por esa tormenta tiroidea, las que más se asociaron fueron la falla cardíaca y la fibrilación auricular, y la señalo porque me parecen muy importantes y como vamos a ver dentro de las manifestaciones clínicas, inclusive esa es una de las complicaciones que puede generar esta tormenta tiroidea. Las tasas de incidencia oscilaron de 0.55 por 100.000 personas por año, pero esto aumentó hasta 6.28 por 100.000 pacientes hospitalizados por año, y la prevalencia fue alrededor de 1.5%. Cuando evaluamos la mortalidad general, que se evalúa a los 14 días, a los 28 días y a los 90 días, los pacientes que tenían tormenta tiroidea fueron los que más se murieron, ¿sí? Con una P estadísticamente significativa. Y cuando se evaluaron las complicaciones secundarias de esa tormenta tiroidea, si bien son variables, incluyen también procesos tromboembólicos, incluyen inestabilidad eléctrica, choque cardiogénico, falla respiratoria, falla hepática y renal, entre otras, la que más se vio asociada con esta condición fue el choque cardiogénico. Entonces, con respecto a la fisiopatología, no se conoce muy bien. Inclusive se han generado varias hipótesis que se las traigo aquí, que la primera y la que más relacionan con este cuadro es un aumento agudo de esa liberación de T4, T3 de la glándula tiroidea. Y esto se puede presentar, por ejemplo, en los procesos que pacientes que son sometidos a cirugías pues de tiroides, a tiroidectomías, inclusive mencionas, por ejemplo, pacientes que se les hace palpación vigorosa de la glándula tiroides, o inclusive pacientes que se les hace uso pues, de yodo radiactivo. Entonces, esta estimulación o esa alteración en ese hipotálamo hipófisis tiroides, pues va a generar ese aumento agudo de esa liberación de hormonas tiroideas, y pues esto va a predisponer a generar una tormenta tiroidea. La otra es la disminución de la unión de proteínas de T4 y T3 en el suero. Eso se presenta principalmente en los pacientes críticamente enfermos o que tienen una enfermedad médica aguda. En este caso hay una disminución de esa globulina fijadora de tiroides, o inclusive los pacientes que tienen hipoalbuminemias, generando mayor fracción libre de estas hormonas tiroideas en el suero y predisponiendo a la tormenta tiroidea. También se ha visto una relación del sistema nervioso simpático, porque el sistema pues, nervioso simpático inerva en parte la glándula tiroidea. Entonces se ha visto que estos pacientes que presentan tormenta tiroidea, vemos que debutan con un síndrome simpático mimético, ¿sí? Con hipertensión, taquicardia, hipertermia, entre otras. Entonces, pues digamos que cuando se utilizan manejos, en este caso, como vemos que son los beta bloqueadores, más adelante les muestro, han mejorado estos síntomas. Entonces por eso relacionan esta activación del sistema nervioso como una parte del mecanismo fisiopatológico. Y el aumento de las respuestas celulares a la hormona tiroidea, que estos son más que todo en situaciones pues, de estrés, por ejemplo, pacientes con acidosis láctica, pacientes con
con fenómenos de hipoxemia o cetoacidosis, en la cual pues hay una alteración a nivel de esa generación de ATP. Entonces digamos que estas hormonas tiroideas van a servir como de sustrato, generando pues un aumento o un hipermetabolismo y la siguiente producción pues de la tormenta tiroidea. La tormenta tiroidea también tiene factores precipitantes, ¿sí? Y la más común, igualmente que la crisis mixedematosa, es el proceso infeccioso, pero también se ha visto que pacientes críticamente enfermos, pacientes inclusive pues psiquiátricos con psicosis aguda, procedimientos quirúrgicos, traumas, pues discontinuación de las drogas antitiroideas, pacientes que son sometidos a las tiroidectomías también pueden presentar o debutar con tormentas tiroideas. Y situaciones más raras, pues como les mencionaba, la palpación vigorosa de la glándula tiroides, tiroiditis subaguda, sobredosis de la tiroxina, inclusive otras intoxicaciones como salicilatos, intoxicaciones por organofosforados, entre otros que también se pueden asociar pues, con tormenta tiroidea. Dentro de las manifestaciones clínicas, entonces, como les decía, como lo más común es secundario una enfermedad de Graves, entonces vamos a ver todo el fenotipo de la enfermedad de Graves, entonces el paciente con el exoptalmos, con el bocio, pacientes que van a tener semixema pretibial, que van a tener también unas placas hiperpigmentadas a nivel pues, de la región pretibial, inclusive también pueden tener dedos pues, en palillo de tambor, y adicionalmente pues van a tener ciertos hallazgos al examen físico, entonces el paciente se va a presentar con aumento de la temperatura, sí, con un aumento que va a ser progresivo, inclusive puede llegar a niveles supremamente altos, estamos hablando de 41 grados centígrados o más, la piel va a estar caliente, va a tener diaforesis profusa, el paciente también va a estar taquicárdico, frecuencias cardíacas por encima de 140, 150 latidos por minuto, inclusive pueden debutar con arritmias supraventriculares, agitación, delirium, psicosis, cuadros de diarrea, náuseas, vómito, dolor abdominal, alteraciones hepáticas como ictericia. Y siempre también es muy importante descartar diagnósticos diferenciales. Si bien estos síntomas, como pasa pues con la crisis mixematosa, son supremamente inespecíficos, entonces también es importante, aparte de descartar los procesos infecciosos, pues también descartar procesos, por ejemplo, tromboembólicos, ACV, infarto agudo de miocardio, edema agudo de pulmón, hipertermia maligna, síndrome neuroléctrico maligno o algún otro, pues otra intoxicación también a descartar. Antes pues de definir de qué se trate pues de la tormenta tiroidea. Manifestaciones dependiendo del órgano afectado, entonces en este caso pues casi que es lo contrario a nivel cardíaco, en este caso hay un mayor aumento del consumo miocárdico, una taquicardia sinusal, inclusive puede ir a flúter auricular, fibrilación auricular y también en casos más raros, pero puede predisponer a taquicardias ventriculares. Estos pacientes es común de que presenten insuficiencia cardíaca congestiva o inclusive miocardiopatías dilatadas que van a ser reversibles después de la terapia médica instaurada y en raros casos pueden presentar hipertensión pulmonar por ese aumento pues, del volumen sistólico, el gasto cardíaco, o inclusive también puede ser secundaria autoinmunidad pues, por los cuadros tiroideos pues, que el paciente tiene previamente. A nivel pulmonar, entonces pues, debutan con disnea, con taquipnea y con insuficiencia respiratoria aguda. A nivel del tracto gastrointestinal, diarrea, vómito, dolor abdominal difuso, y esto es muy importante porque muchas veces puede simular un abdomen agudo y entonces si este paciente no se estudia bien y no se descarta ese abdomen agudo, se puede ir para un procedimiento quirúrgico y ese trauma quirúrgico lo puede empeorar asociado pues a todo lo que tiene por lo que ingresó pues al servicio de urgencias, entonces puede aumentar la mortalidad en estos pacientes. Alteración de la función hepática, ictericia, a nivel renal y hidroelectrolítico está pues la hipercalcemia, el sodio, el potasio y el cloro van a estar normales, pueden presentarse con cuadros de acidemia, aumento, pues una tasa de filtración glomerular que va a ser acelerada, pero que esto puede predisponer a cuadros de glomerulosclerosis y proteinuria y posterior alteración de la función renal. A nivel hematológico va a haber respuesta inflamatoria, leucocitosis con desviación a la izquierda y cuadros también de hipercoagulabilidad. En este caso, por aumento del fibrinógeno, factor 8 y 9, por un aumento del inhibidor del TPA y el factor de von Willebrand. También a nivel neurológico, va a haber agitación, labilidad emocional, confusión, paranoia, psicosis y coma. Es muy importante descartar en estos pacientes o al menos sospechar de que pudieran tener trombosis del seno cerebral. Y también algo muy importante es la tirotoxicosis apática, que se presenta más que todo en la población adulta mayor, cuadros que tienen alteración de la función tiroidea, pero el paciente no presenta los síntomas clásicos de este hipertiroidismo, de esta tirotoxicosis,
sino que va a presentar un cuadro pues como de depresión, por decirlo así. Inclusive estos pacientes muchas veces terminan pues con valoración por psiquiatría y pues complicados porque en realidad lo que tenían era una tormenta tiroidea que no se diagnosticó. A nivel de los laboratorios, entonces siempre la función tiroidea, por lo general la TSH va a estar suprimida y la T4 y la T3 van a estar elevadas. Hay que tener en cuenta algo y es el síndrome del eutiroideo enfermo, que se presenta en pacientes que tienen una condición clínica, una enfermedad médica aguda, pues subyacente, y en estos casos hay una menor conversión de esa T4 a T3, entonces si bien debería estar elevada, pues como no va a haber conversión de esa T4 a T3, pues digamos que se va a encontrar normal, ¿sí? Que es importante pues tenerlo en cuenta como diagnóstico diferencial. Pacientes con hemograma, leucocitosis, neutrofilia, a nivel electrolítico, hipercalcemia, pueden tener cuadros de hiperglicemia, alteraciones de las pruebas hepáticas, transaminitis, LH elevada, fosfatasa alcalina y bilirrubinas elevadas. También es importante pedir pruebas de coagulación y fibrinógeno porque esos pacientes también pueden debutar con CID, y función renal y CPK porque también pueden generar cuadros de rhabdomiólisis. A nivel de los diagnósticos o los criterios diagnósticos, también se han desarrollado escalas para tratar de objetivizar esa presencia pues, de la tormenta tiroidea. Esta es la escala pues, más ampliamente utilizada, que es la escala de Burch y Wartowski. Esta fue una escala que se creó en el 1993 y de ahí en adelante pues la seguimos utilizando hasta el día de hoy. Ellos lo que hicieron fue un análisis retrospectivo de pacientes que estaban diagnosticados con tormenta tiroidea y lo que hicieron fue tomar unos criterios, ¿sí? Sacar unas variables y generar pues unos valores que definiera si el paciente tenía bajo riesgo, tenía un alto riesgo, inclusive tenía pues una inminencia ya de tormenta tiroidea, y después validaron eso retrospectivamente en el mismo estudio con los mismos pacientes para evaluar a ver cómo era pues la precisión diagnóstica de estos criterios. Tomaron alteración de la termorregulación, efectos a nivel del sistema nervioso central, disfunciones gastrointestinales, disfunciones cardiovasculares y el factor precipitante, que como vemos es supremamente similar a la escala de la crisis mixedematosa. Dentro de los valores era el punto de corte de 45, igual o mayor a 45, altamente sugestivo de tormenta tiroidea, entre 25 y 44, sugestivo de tormenta tiroidea, y menor de 25, poco probable que el paciente presentara una tormenta tiroidea. Ahora bien, en el 2012 hicieron otros criterios, unos japoneses, que querían evaluar también esta tormenta tiroidea, y en estos casos no tomaron como tal pues como unos valores cuantitativos, sino que fue más que todo pues, cualitativos, por decirlo así. Tomaron entonces dos combinaciones para definir una tormenta tiroidea definitiva, que era, por una parte, de que tuviera manifestaciones a nivel del sistema nervioso central con una o más de las siguientes, que incluían fiebre, taquicardia, falla cardíaca o manifestaciones gastrointestinales o hepáticas, o el paciente podría no presentar alteraciones al nivel del sistema nervioso central, pero debía cumplir 3 o más de las que les mencioné previamente. Con eso se hacía el diagnóstico, pero siempre debía tener el diagnóstico previo de la tirotoxicosis, o sea, siempre necesitaba una función tiroidea al ingreso, definir de que el paciente tenía alteración de la función tiroidea, el hipertiroidismo, y adicionalmente con esas manifestaciones clínicas. Y habían otras dos condiciones que eran una tormenta tiroidea sospechada, pues que no las voy a mencionar, pero también es muy similar, pues eran una combinación de dos de los siguientes de los que les mencioné previamente. Bueno, entonces, ¿qué consideraciones hay que tener con estas dos escalas? Con respecto a la sensibilidad, la escala de Burch y Wartowski es más sensible que esta japonesa para detectar la tormenta tiroidea. Otra ventaja que tiene la escala de Burch y Wartowski es que vemos que es una escala que es más fácil de realizar, tienen unas variables cuantitativas, digamos, que nos permiten a nosotros más rápido hacer de esa manera pues la aproximación diagnóstica. Entonces, digamos que en ese orden de ideas, pues uno diría que lo ideal, sí, y pues en este momento lo que recomiendan las guías es utilice cualquiera de las dos. Entonces, con el que se sienta cómodo y siempre tener en cuenta pues el juicio clínico de estos pacientes, pues que no debe, o sea, que también debe servir como una herramienta adicional pues para continuar pues el manejo de los mismos. Y lo mismo, en el momento en que el paciente tenga un alto riesgo, una puntuación por ejemplo mayor de 45 o un TS1 en estas dos condiciones, pues se debe instaurar manejo
inmediato, ¿sí? Y agresivo. El tratamiento, ¿qué implica? Entonces, es un tratamiento que se debe hacer también en la unidad de cuidados intensivos. Los enfoques del manejo debe ser, primero, disminuir la síntesis de la hormona tiroidea. Segundo, disminuir esa liberación o bloquear la liberación de hormona tiroidea. Bloquear todos los efectos de esas concentraciones circulantes excesivas de estas hormonas tiroideas. Tratar las descompensaciones sistémicas y el tratamiento de la causa subyacente. Entonces, las guías que recomiendan hacer un tratamiento multimodal, ¿sí? Que incluya fármacos antitiroideos, beta bloqueadores, soluciones yodadas, terapias con esteroides y pues terapias de enfriamiento, pues ya sea con medidas locales o con acetaminofén y todo el tratamiento pues de soporte con terapia hídrica, entre otros, para pues siempre teniendo pues como un contexto individual del paciente, dependiendo de lo que requiera. Entonces, con respecto a las drogas que tenemos, de antitiroideos tenemos el propiltiuracilo y el metimazol. Las guías, digamos que como primera línea, consideran el propiltiuracilo de 500 miligramos a 1 gramo, dosis de carga y luego continuar 250 miligramos cada 4 horas. ¿Qué pasa? Pues nosotros acá tenemos más que todo el metimazol, que se utiliza también a dosis de 60 a 80 miligramos al día, puede ser 20 miligramos cada 6 horas. Y dos consideraciones que hay que tener en estos casos. Primero, de que el propiltiuracilo es muy hepatotóxico. Inclusive, pues hace unos añitos, la FDA hizo una alarma con el propiltiuracilo de que habían pacientes que estaban presentando falla hepática, pacientes que se estaban muriendo por esas fallas hepáticas o que requerían trasplantes hepáticos. Entonces, digamos que no sería pues como lo ideal en estos pacientes. ¿Qué es lo que recomiendan? Utilícelo cuando haya alergia a otros antitiroideos como el metimazol. Utilícelo en las gestantes, ¿cierto? Que están pues, en primer trimestre de embarazo, que no se puede utilizar el metimazol. Estas son pues como las indicaciones pues grandes para utilizar pues el propiltiuracil. Con respecto entonces a todos los hallazgos pues, simpaticomiméticos de estos pacientes, entonces se recomiendan los beta bloqueadores, principalmente pues mencionar el propranolol en estos a dosis de 60-80 miligramos cada 4 horas, pero teniendo la consideración de esos pacientes que tienen EPOC, que tienen asma, inclusive en los pacientes pues, que se encuentran inestables hemodinámicamente, o sea, con insuficiencia cardíaca descompensada, pues que en estos casos estaría contraindicado. En casos, por ejemplo, en los pacientes que tienen enfermedades respiratorias, que son neumópatas crónicos, se recomiendan inclusive que se pudiera utilizar beta bloqueadores cardioselectivos. Recomiendan el esmolol, pero también se pudiera utilizar inclusive hasta el metoprolol. Bueno, con respecto a las soluciones yodadas, entonces está, por ejemplo, la solución la Lugol, ¿sí? O está el yoduro de potasio. Normalmente el Lugol, pues, que es lo que más se utilizan 5 goticas cada 6 a 8 horas. Esto es importante más que todo en los pacientes que se dan las tionamidas, como el metimazol, y se deben iniciar 1 hora después de dar el antitiroideo. ¿Y por qué? Porque como les mencionaba previamente, el yodo ayuda a sintetizar más hormona tiroidea. Entonces, si yo no le doy el antitiroideo al paciente y le doy primero la solución yodada, pues lo que voy a hacer es que voy a generar sustrato para generar más hormona tiroidea y va a empeorar la tormenta tiroidea. Entonces, le doy el antitiroideo y a la hora le doy la solución yodada y esto me ayuda a bloquear esa hormona preformada que se encuentra a nivel de la tiroides, que no me va a bloquear el metimazol, porque el metimazol solamente me va a actuar a nivel de la hormona que ya está sintetizada. La hidrocortisona también se utiliza a dosis de estrés, ¿sí? En este caso, el beneficio teórico es porque bloquea esa conversión de T4 a T3, entonces se da dosis de carga de 300 miligramos y luego continuar 100 miligramos cada 8 horas. Inclusive si no hay hidrocortisona se puede utilizar dosis de dexametasona de 1 a 2 miligramos cada 6 a 8 horas. Y tratamientos adicionales, estos tratamientos pues tienen unas recomendaciones pues, no tan buenas, la evidencia no es tan buena, ¿sí? Para mencionar la plasmaféresis, y esto es con el beneficio pues teórico de que la plasmaféresis pues, lo que va a hacer es barrer pues todas esas proteínas a nivel plasmático, y como sabemos que la globulina fijadora de tiroides y la albúmina se van a unir en gran porcentaje a esas hormonas tiroideas, pues me va a barrer ese exceso pues de hormona tiroidea. Inclusive las guías ASPA de este año lo recomiendan, es una recomendación 2C, pero vemos que los estudios pues son series de casos pues que en realidad pues
no es muy buena, sin embargo sirve, y principalmente para esos pacientes en los que las 24, 48 horas no se han mejorado, y todavía siguen en condiciones pues críticas, pero hay que tener en cuenta que eso es un tratamiento que es transitorio. Sí, por lo general barre con todas las hormonas tiroideas, pero al otro día el paciente, si no se le ha hecho manejo, otra vez va a estar con la tirotoxicosis. Entonces se debe instaurar una terapia definitiva adicional a esa plasmaféresis. También se ha evaluado la diálisis peritoneal o hemoperfusión, sin embargo, pues la evidencia es supremamente pobre, y también se ha evaluado pues el uso de la colestiramina, que esto es básicamente para disminuir esa recirculación enterohepática de las hormonas tiroideas y pues ayudar a la excreción de las mismas. Se utiliza una dosis de 4 gramos cada 6 horas. Entonces, ya como conclusiones finales, tener en cuenta que la crisis mixedematosa y la tormenta tiroidea son emergencias tiroideas y que son potencialmente mortales si no se tratan, que se debe tener un alto índice de sospecha, ¿sí? Que el diagnóstico es meramente clínico, pero que tenemos score que nos pueden ayudar, digamos, a enfocar un poquito más a estos pacientes de una manera un poquito más objetiva, y siempre hacer una terapia urgente y agresiva en estos pacientes para reducir ese desenlace fatal que va a ser la mortalidad. Eso era lo que les traía para hoy. Muchísimas gracias por su atención. Los esperamos todos los miércoles a las 8 de la noche con trastornos del metabolismo del calcio el próximo martes. Quedo atento pues a cualquier inquietud.